is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Me and me, none of you. No one connected to you. Me and me, none of you. Me and you will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Seguimos en la Barcelona New Economy Week, en este evento que se ha convertido en referencia mundial de la nueva economía, emitiendo desde el auditorio del The Factory, esta iniciativa liderada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. La siguiente sesión, la que empieza ahora, la hemos denominado La Ley de la Inteligencia Artificial Europea abre una nueva era. Lo recordarán porque acaparó muchos titulares. Europa se ha convertido en pionera a nivel mundial al legislar sobre la inteligencia artificial europea y con ello, como decíamos, se ha convertido en referencia. Una ley que entró en vigor este verano, aunque es verdad que no veremos sus frutos o no empezará a aplicarse hasta el 2026, así que todavía queda. En esta sesión abordaremos cómo esta ley establece un marco ético y seguro para la implementación de las tecnologías de inteligencia artificial y de qué manera ofrece transparencia y seguridad. Una oportunidad, una ley que genera oportunidades, pero también retos. Y quizá uno de ellos sea la rapidez con la que está cambiando la tecnología. Sí que es cierto que es una ley que se ha definido de manera flexible, pero la tecnología probablemente avanza de una manera mucho más rápida en que lo hace la legislación. Y luego también otro de los retos en los cuales habrá que enfrentarse es que no es lo mismo cumplir con esta legislación si se trata de una gran empresa que si se trata de una pequeñita que tiene mucho menos recursos. De todo ello hablaremos a partir de ahora y la persona que les presento ahora mismo, la persona que va a moderar esta sesión, ella es Joana Barbany. ¿Qué tal? Buen día, buenos días. Es presidenta del Clúster Digital de Cataluña, ha liderado políticas públicas destinadas a promover la sociedad y la innovación tecnológica. Ha ocupado el lugar de directora general de Sociedad Digital en la Generalitat y actualmente es directora de desarrollo de negocio en Technology by Page Group. Es directora de la red Women in Tech en Barcelona y acaba también de publicar su primer libro, Rehumanizando la tecnología, claves para sobrevivir como especie en la era digital. He dicho el título en castellano, no sé si el original debe ser en catalán, quizá. Están los dos. Están los dos, sí. Perfecto. Pues a Joana, cuando quieras. Molt bé, moltes gràcies. Bon dia i gràcies per deixar-me moderar aquesta taula. Abans que res, doncs, presentaré a les persones que ens acompanyen avui. En primer lloc, el David Garriga. Perdón, me paso a castellano. David Garriga, él es empresario, emprendedor y autodidacta, con más de 30 años de experiencia en crear empresas. Él dice que tiene capacidad para montar equipos de talento para generar negocio. Actualmente participa en varias empresas e impulsa en primera persona la tecnología, que es su pasión. Desde SIRT, que es la empresa donde trabaja ahora, o que lidera ahora, bueno, hace años, de hecho, 26 años, está creando innovación, devolviendo proyectos a la sociedad como herramientas de ciberseguridad creadas en España, o ilusiones como es ayudar a crear más perfiles en el sector con Cyber School. David también está en el clúster digital conmigo, con lo cual nos conocemos hace tiempo. Luego tenemos a Montse Guardia, que también conocí a mí hace años. Ella es directora de personas en IDEADET, es ingeniera superior en telecomunicaciones por la UPC y también ha completado másteres en gestión empresarial. Es constructora de comunidades, mentora, especialista en estrategia y ecosistemas y además de tener experiencia en la gestión de programas innovadores, pues también está trabajando en temas de Internet de las Cosas, de blockchain, de IA, y que son tecnologías, ¿no?, que para ella necesitan una visión urbanística de ellas mismas, ¿no? Y también no lo ha dicho, pero es presidenta del Consejo Social de la UPC, que creo que es interesante remarcarlo. Alexandra Lillo, ella es graduada en Derecho por la UAB, cuenta con un máster en Diplomacia y Organizaciones Internacionales del Centro de Estudios Internacionales de Barcelona y está especializada en Seguridad Humana. Otro de Abogacía en Derecho Internacional, o sea que es un perfil también muy interesante. Tiene experiencia en Bruselas, en asuntos europeos y en el tercer sector y actualmente está como técnica jurídica en el Observatorio de Ética de la IA de Cataluña. Y al final de todo tenemos a Lali. Lali es licenciada en Matemáticas,
O sea, perfiles muy distintos tenemos aquí sentados hoy, ¿eh? En IA, y fue jefa del Departamento de Observatorio de la Tierra en el Instituto Cartografía de Cataluña, trabajando en colaboración con equipos de analítica de datos, desarrollo y creando nuevos sistemas de automatización y nuevos productos digitales. Actualmente es directora del área digital en Eurecat y forma parte del Centre d'Excel·lència de Big Data en Barcelona. Y también es profesora del máster en International Business en la UAB y del máster de Big Data de la Barcelona Technology of School. Espero que os haya presentado bien y si queréis luego añadir alguna cosa, pues libres estáis de añadir, ¿eh? Bueno, cuando preparamos la sesión de hoy, hicimos un poco de resumen, ¿no?, de temas a tratar, pero yo les dije, os voy a preguntar lo que me apetezca, o sea, no está nada preparado, porque así es más dinámico, ¿vale? Si no es todo un poco más aburrido. Entonces sí que tenemos unos temas más o menos claros, pero está muy improvisada la participación. Nuestra compañera ya ha explicado un poco el objetivo de la IA Act, como sabéis, ¿no? Pues es básicamente establecer una regulación clave y clara para los desarrolladores, promover la innovación y también evitar los riesgos potenciales de la misma, ¿no? Y trataremos el tema de la ética y de los derechos humanos. Es una directriz también que es importante notar, yo creo que es importante destacar que aplica a cualquier sistema o empresa que opere en la Unión Europea. O sea, tú puedes tener una empresa americana, pero si opera aquí, pues te aplica, ¿no? Con lo cual, creo que es muy interesante. Y para empezar el debate, os voy a pedir, ¿no?, que también, no sé qué perfil de gente tenemos aquí, no sé si sois muy técnicos o poco técnicos, no sé si sois especialistas o no en IA, si venís más del sector tecnológico, más del sector humanista, pero como aquí tenemos un poco de todo, mi primera pregunta sería, para vosotros la IA, ¿qué es? Para hacerlo, ¿cómo lo definiríais en una frase? ¿Empezamos? Como queráis. Sí. Venga, por allá. Bueno, y voy a dar la definición que siempre doy, que es la definición, digamos, canónica de la IA. La IA es para mí, como matemática implementadora de sistemas de IA, para mí es un conjunto de técnicas y metodologías matemáticas que se proponen reproducir a distintos niveles y distintas formas, el reproducir el razonamiento humano de distintas maneras. Bueno, esta manera inicialmente era básicamente clasificar y predecir, y ahora pues ha hecho un salto importante con la IA generativa y ahora ya empieza a generar también contenido, ¿no? Habrá finalmente el último escalón al que se pretende llegar, no sabemos cuándo tardará, pero yo creo que se llegará, que es lo que se llama AGI, la inteligencia artificial general, ¿vale? Pero básicamente es ir cubriendo con algoritmos, técnicas matemáticas, etcétera, la manera de razonar de un ser humano y la manera de actuar, y me atrevería a decir en un futuro también de sentir. Muy bien. Alexandra, ¿para ti qué es la IA o cómo lo definirías? Para mí, como no tengo conocimientos tecnológicos, voy a dar un concepto más social de la IA. Para mí es una herramienta que puede ayudarnos a mejorar la vida humana y a mejorar nuestro bienestar, pero también es una herramienta que puede implicar muchos peligros. Entonces creo que debemos recordar siempre que se trata de tecnología, no se trata de crear una especie de seres vivos tecnológicos, y que siempre tiene que hacerse servir a favor nuestro y no en contra. Muy bien. Montse. Para mí recojo las dos definiciones, pero me centraría en el hecho que es la traducción, ¿no?, de la matemática que podemos estudiar en código, ¿no?, que sería programación. Entonces, dentro de lo que es el terreno de la informática, ¿no?, de la ingeniería informática, la ingeniería de telecomunicaciones, es un salto más a llegar a hacer accesible el conocimiento de una persona o de muchas personas al resto. Entonces, para mí es un puente y una canalización de conocimiento, pero es técnica y hemos de verlo como algo que vamos a usar, ¿no? David. Bueno, nosotros con el perfil tan tecnológico que tenemos, definir la inteligencia artificial después de la descripción que han hecho las compañeras, yo lo resumiría en que es tecnología, que es una herramienta que está al uso de los usuarios finales y de los diferentes sectores de actividad, pero básicamente yo lo que la definiría es como herramientas a disposición de todos los usuarios y de las empresas para poder llegar a un fin de cualquiera de los sectores. Sí, creo que estamos de acuerdo, ¿no?, aquí. Muy bien, pues ya sabemos qué es la IA, por si alguien tenía alguna duda. Como hemos visto, impacta pues a tiene diferentes impactos, ¿no?, a nivel de personal o social, a nivel económico, a nivel empresarial, a nivel ambiental.
Entonces, la sesión va de la nueva normativa que se aprobó, ¿no? Ahora en verano, creo, que fue aprobada, no se aprobó antes, pero en verano ya fue votada, el 13 de marzo, y en 1 de agosto entró en vigor. Y vamos a hablar un poco de esta nueva ley, que como sabéis pues es la primera vez que se hace que se legisla a nivel internacional, y Europa ha sido quien ha liderado un poco pues, el hecho de al menos legislar, ¿no? Pues lo que es la IA. Porque la IA, pues como os he dicho, impacta a muchos sectores, ¿no? Entonces, David, tú... Bueno, impacta pues obviamente pues al sector público, impacta pues al sector salud, impacta pues a la educación, o sea, en nuestro día a día. ¿Cuál crees que son tú en esta, ¿no? en nuestro, como personas, el impacto real de la IA en nuestro día a día como humanos? Bueno, yo lo que creo es que con la nueva normativa vamos a tener primero un marco regulatorio donde aquí en Europa vamos a poder estar tranquilos en cuanto a la parte de datos de los usuarios finales, ¿vale? Hay sectores que los has nombrado, como es educación, salud, finanzas, recursos humanos, ¿vale? Donde todos tenemos claramente ejemplos. No paramos de ver constantemente en los medios públicos donde se ven claros ejemplos, como en el caso de salud, ¿vale? Donde estas herramientas tecnológicas que comentábamos mejoran los procesos, pero esto hay que, cuando vamos al usuario final, que es al final la esencia de todo lo que sería el resumen del marco normativo, está muy bien esta tecnología y estas herramientas, pero tenemos que velar porque los datos de los usuarios finales estén anonimizados, ¿vale? O cuanto menos le hayamos pedido consentimiento a este usuario. Y yo creo que este marco normativo vendrá para hacernos mejores aquí en Europa. Y entonces entramos en el marco normativo. Como sabéis, pues uno de los temas más relevantes es cómo se clasifican los riesgos, ¿no? De cómo la ley clasifica los riesgos en riesgos inaceptables o prohibidos, riesgos altos, riesgos limitados y riesgos mínimos. Y aquí tenemos pues expertas que nos pueden hablar un poco de cómo se clasifican estos riesgos, que nos cuenten un poco estos 4 niveles, cómo se controlan, cómo se miden, dónde pueden impactar. Si queréis, Lali, comienzas tú y luego vamos pasando. Sí, bueno, son 4 niveles que se han definido. Yo, primeramente, quería decir que, antes de entrar en los niveles, es que creo que esta ley es garante de derechos humanos, por supuesto. Creo que había que reglamentar y que hay que dar un marco legal a la inteligencia artificial, pero yo creo que llega demasiado pronto y creo que en cierto punto sobreregula, ¿vale? Es decir, creo que es muy, muy intrusiva y que en algunos puntos va a ser imposible de comprobar. Entonces, mi miedo es que se convierta en una especie de ISO que irá pasando una distinta empresa, porque en los niveles, ahora lo veremos, hay una serie de requisitos que son difíciles de comprobar y todavía hoy son difíciles de comprobar. Y los ¿Por qué crees que ha llegado demasiado pronto? ¿Porque no está suficientemente maduro? Exactamente, es decir, yo por ejemplo como tecnóloga, también, si me permitís, un poco nerd, ¿vale? Desde que salieron los lenguajes naturales, los grandes lenguajes naturales como el ChatGPT, que es el que más conocemos, he estado interactuando con él continuamente. O sea, yo tengo unas conversaciones con el ChatGPT que, o sea, ni con mi marido, ¿vale? Al principio era pues una herramienta bastante tonta que vomitaba información y tendía a equivocarse bastante. Pero es que en 2 años, si alguno de vosotros usa de manera regular la versión de pago, ¿vale? Mejor, yo preferiría que fuera open source, pero si nos vamos a los modelos open source también son iguales, también ha evolucionado igual. Estamos ante unas herramientas que a nivel tecnológico son conscientes de sus debilidades, quien los crea y los diseña, y que han mejorado muchísimo. Es decir, la inteligencia artificial tiene unas debilidades que son tecnológicas, tiene unos sesgos que se pueden corregir tecnológicamente, tiene un problema de opacidad que se puede corregir tecnológicamente. Y las empresas que están lanzando o están creando los grandes modelos tienen suficientes recursos como para abordar esta problemática. Entonces, es una ley que parece que fue pensada cuando estas herramientas eran realmente muy sesgadas o cometían muchos errores, o sea, alucinaban mucho. Pero ahora no es el caso y creo que cuando se aplique, estas herramientas estarán aún más perfeccionadas, ¿no? Pero aún así, o sea, si partimos de la base de que los grandes problemas que tiene son de transparencia, opacidad, sesgo
y interpretabilidad y sostenibilidad. Son, digamos, los 5 pilares que no funcionan. Los niveles, en cierto modo, están bien definidos y es el primer nivel, que es el prohibido directamente, es aquel en el que cualquier motor de IA tiene como, y aquí me puedes corregir, porque seguramente lo sabes mejor que yo, pero tiene como finalidad manipular, ¿vale? O hacer que alguna persona que interactúe con este motor pueda llegar a cambiar sus principios o su ideología, ¿vale? Esto es algo que ya hemos visto en el pasado, ¿vale? Ya sabemos todo el tema de Cambridge Analytics y las elecciones en Estados Unidos. El segundo nivel Y aquí, es... por ejemplo, un ejemplo claro es el de la manipulación de resultados electorales, en este caso. ¿O? Bueno, hay otros ejemplos, como por ejemplo el social scoring, es algo que está totalmente prohibido. El cambio de opinión a la hora de, ¿no? ¿Qué información sería- reciben los usuarios para orientarlos hacia un tipo de voto, por ejemplo? Porque ahí he oído el Brexit. Esto sería un caso, pero los más paradigmáticos sobre todo es el social control, ¿vale? Como se entiende en China. Aquí sería una Sí. aplicación que ya solamente por mentalidad europea no creo que la veamos, o el reconocimiento facial masivo también, pues sobre todo por temas de control. Estos serían los ejemplos paradigmáticos que se intentan cortar de cuajo con el nivel prohibido, ¿no? Y el segundo nivel, si quieres, explícalo tú, porque no es que no quiero tampoco acaparar yo. Bueno, sí, venga, Alexandra. Lo vamos ¿Quieres haciendo añadir algo del así, primer porque- nivel a nivel de tú misma? Sí que me gustaría una cosa y es que la verdad es que parte de un punto de vista un poquito contrario, a mí me parece que es insuficiente. Desde un punto de vista... Ya tenemos debate. Es que no escucho bien. A ver. Sí, al micro no. Sí. ¿Mejor? Ahora, Sí, mejor. perfecto. Gracias. Decía que yo parto del punto de vista contrario. Me parece que la regulación no es suficientemente garante. No s'accent bé. En primer... Queda una ¿Sí? mica més. Ara sí, no, ara sí, perfecte. ara sí. Vale, está. disculpas. Tranquila. En primer lugar, porque creo que a lo mejor deberíamos haber partido más desde un punto de vista más antropocéntrico, poner a las personas más en el centro que no este punto de vista tan mercantilista que se ha hecho. Y no sé si la división de los sistemas por riesgo según su propósito es la más adecuada. No obstante, me parece que tal y como está dispuesta la ley y todas las negociaciones que se han hecho para que acabe siendo algún producto, ha dejado demasiados espacios para malos usos. Por ejemplo, el primer ejemplo que has puesto de uso prohibido, Menos la Mons. de manipular a las personas para que tengan un comportamiento concreto, en realidad solo está prohibido cuando se manipula para que ese comportamiento sea hacerse daño a sí mismo o a otras personas. Es un caso exacto. muy extremo. En cambio, utilizar un sistema de IA, de inteligencia artificial para manipular unas elecciones o intentar influir de alguna manera en el comportamiento de los votantes es de alto riesgo. Es decir, está prohibido con unas condiciones, obviamente unos requisitos, pero hay un espacio para ese uso y es un uso muy peligroso. Pero es que es lo de siempre, o sea, la tecnología en sí o la IA en sí no es mala ni buena, es el uso que hacemos como personas, y de esto va mi libro, si os interesa, es el uso que hacemos como personas de la IA. O sea, tú puedes utilizar, ¿no?, la IA para vigilar estos riesgos inaceptables, para lo que ha dicho Lali, pero también para otra cosa, como dices tú. Totalmente de acuerdo. El único punto en el que creo que en el que se equivoca la inteligencia artificial es que precisamente como se puede hacer un mal uso, debería fijarse en los potenciales impactos que puede tener ese uso respecto a las personas, no tanto en el uso en concreto. Porque, y ahora sigo un poquito con las categorías de riesgo, dentro de los usos prohibidos, para resumir un poco y no acapar un poquito este espacio que hablan los demás, estarían aquellos comportamientos que se consideran inaceptables para nuestros principios como Estados europeos, según se define la ley. Esto es un poquito controversial, pero bueno. Y para nuestros derechos fundamentales, según se reconocen al nivel de la Unión Europea. En segundo lugar, tendrían aquellos que no son inaceptables en cualquier caso, pero sí con un riesgo muy alto y por eso requieren de una gran cantidad de requisitos, la mayoría de los cuales, como has comentado, se fijan en la explicabilidad y en la transparencia. Se supone que es un intento de empoderar a las personas que no tienen tanto conocimiento tecnológico para que sean capaces de identificar cuando realmente se está cometiendo un abuso, ¿no? En el tercer estado teníamos algunos sistemas. Esto es el tercer grado, que es el de riesgo limitado, es bastante controversial, porque teníamos algunos sistemas que en un primer lugar habían estado, en el primer proyecto de la ley se habían incluido en alto riesgo,
pero a partir del esfuerzo de muchas empresas para influir en el resultado final de la normativa, han acabado siendo el riesgo limitado, lo que quiere decir que los únicos requisitos que tienen que cumplir son de transparencia, ya que tendríamos todo lo que son IAs generativas y todo lo que serían sistemas de inteligencia artificial de propósito general. Aquí entrarían todos los temas de los chatbots famosos, Exacto. de cualquier llamada que tenemos, de cualquier suministrador de lo que sea, que no sabemos si detrás hay una máquina, una persona o quién nos está preguntando y para qué utilizan nuestros datos, por ejemplo. Tal cual. El requisito básico sería informar a todas las personas que están interactuando de un sistema de inteligencia artificial, que están interactuando con el mismo, y también de ser conocedores cuando un contenido al que estamos expuestos se ha elaborado con inteligencia artificial. Es decir, si ahora Bad Bunny hace una canción y utiliza un modelo de inteligencia artificial para hacer la base de esa canción, Bad Bunny tiene que informar que esa canción se ha generado usando inteligencia artificial. Yo creo que hay algo que, un poco para simplificar, Sí. En cualquier ingeniería, ¿no? Nosotros somos usuarios de puentes, caminos y puertos, ¿no? Y somos usuarios de industria, somos usuarios de edificios. Entonces, físicamente, sabemos que si entramos en un edificio hay una seguridad. O sea, alguien se ha preocupado de asegurar que el ingeniero y los arquitectos y los peritos hayan cumplido una serie de normativas respecto a los materiales, respecto a la construcción, respecto a cómo se ha usado. Y lo sabemos igual en un puente, ¿no? Y lo sabemos igual incluso en un avión, ¿no? Sabemos que si subimos un avión, alguien se ha preocupado de que ese avión se haya hecho con una ingeniería. Vale, pues en el mundo digital todavía estamos a los inicios, no somos una ciencia tan larga, ¿no? Tenemos menos de 100 años haciendo software, y ese software y esas máquinas que hacemos, ¿no? El software necesita una máquina, pues todo lo que es la ingeniería digital, tanto de construcción de máquinas como de construcción de líneas de código, tiene, ¿no? Y debería y debe estar en el marco de una normativa, y por eso hay unas instituciones. Antes has nombrado la ISO, ¿no? que sería la industrial, ¿no? la Organización de Estándares Industriales, donde también se cubren las tecnologías de la información, pero también hay organismos que se dedican desde hace muchos años a estandarizar estas tecnologías de la información. Lo que pasa es que nosotros, como usuarios de las tecnologías de información, no estamos nunca verificando si se cumple o no se cumple la ISO, no estamos verificando si la inteligencia artificial, por ejemplo, como evolución, tiene una normativa europea en el ETSI o tiene una normativa que se acompaña, y ahora el salto que se ha hecho ha sido corriendo, porque realmente la normativa europea de inteligencia artificial ha salido en 3 años, mucho menos, imaginaos, una normativa financiera como el MiFID ha tardado 8 años. Entonces, esta se ha hecho en 3, cosa que ya es muy rápido, y se ha hecho teniendo en cuenta que ya estamos usando, ¿no? Es como si estuviéramos cruzando puentes que no sabemos si cumplen o no una normativa. Entonces, debemos pensar que la normativa y las regulaciones nos ayudan a salvaguardar una serie de derechos, ¿no? Y a salvaguardar la industria. O sea, que los que nos dedicamos a esta industria podamos hacerlo dentro de unos marcos regulados. Entonces, ahí te lo dejo. Me ha pasado la pelota perfecta. Nosotros, como Tecnológica, llevamos ya 2 años y, como decía Montserrat, nosotros somos los garantes en estos 2 años, desde nuestro departamento de innovación, trabajando para un concepto que se llama Sandbox, ¿vale? Sandbox es un entorno de pruebas. Nosotros estamos generando un Sandbox con cumplimiento de normativa europea, pero no solo con lo de la inteligencia artificial, porque nosotros en estos 2 años nos hemos basado en la 27000, que es una normativa, es una ISO de seguridad, nos hemos basado en el Esquema Nacional de Seguridad, y al final, cuando hablamos con los compañeros, al final todas estas normativas, si las ponemos dentro de un plano, hay entre 90 y 120 puntos coincidentes. Explica qué es un sandbox. Sí, un sandbox es, la traducción sería como una caja de arena, que es un entorno de pruebas. O sea, si nosotros quisiéramos explotar... Antes de salir al mercado, pues sí. ahí... Correcto. Pruebas. Entonces, una de las cosas que está haciendo, nosotros estamos generando para que en el cumplimiento de la normativa de la inteligencia artificial podamos tener una herramienta que la podamos aplicar a cada una de nuestras empresas en un entorno de pruebas. Y voy a poner un ejemplo. Antes estábamos hablando de chatbox, estamos hablando de social, estamos hablando de salud, ¿vale? Pues lo que no podemos hacer, ¿vale? Y ahora me voy al lado
ciudadano, porque aquí el dato más importante, el más sensible para la normativa europea es el dato del usuario final. La diferencia del dato del usuario final, el propietario de los datos somos los ciudadanos. ¿Vale? El que tiene el dato son las empresas, ¿vale? Y luego hay una serie de actores que estamos, ¿vale?, para poder utilizar estos datos, entre ellos los departamentos técnicos de cada una de las verticales para poder aplicarlo, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que la finalidad última que se está buscando es proteger al ciudadano, si vamos a hacer con inteligencia artificial pública, y antes lo estábamos hablando, que la inteligencia artificial pública pues puede venir de los grandes players con una normativa mucho más laxa en Estados Unidos, nuestro dato como ciudadano tiene que estar anonimizado, ¿vale? Tienen que trabajar con metadatos, no pueden estar trabajando con nuestros datos, porque cuando esta empresa, que puede ser una empresa que esté en cualquier punto del territorio europeo, voy a poner el ejemplo en España, que pueden estar aquí en Hospitalet haciendo un análisis, un ejercicio de laboratorio biomédico, vayamos a utilizar una inteligencia artificial que esté alojada en Estados Unidos, donde estamos mandando todos los datos fuera para recibir unos resultados. Y esto lo tenemos que ser garantes. Entonces, nosotros desde SIR, una de las cosas que estamos construyendo es tecnología española para poder cumplir con el marco el marco europeo. Pero no solo de la IA, sino de la IA, de la NIS2, de otras regulaciones que luego hablaremos, ¿vale? Pero sobre todo para poner a disposición estas herramientas, y estas herramientas servirán para poder utilizar las IAs generativas públicas y las IAs generativas privadas, que yo creo que es uno de los puntos más importantes que está regulando el poder tener IAs generativas privadas. Luego volveremos al impacto en la industria o en la empresa, porque aquí también hay todo el tema del trabajo laboral, de las personas, los robots, que seguro que habéis escuchado. Luego volveremos. Pero vamos a acabar con los 4 riesgos, ¿no? O los 4 niveles de riesgo. Hemos hablado del riesgo inaceptable y prohibido, que es aquel nivel que incluye aquellos sistemas pues, que son una amenaza para los derechos fundamentales. Pues el tema del comportamiento, los sistemas de puntuación social que ya existen en otros países, países que te dan puntos en función de los datos que tienen de ti para acceder o no a escuelas, por ejemplo. Esto está, pues en Europa está prohibido. Por tanto, primer nivel. Segundo nivel, los riesgos altos, ¿no?, que son aquellos sistemas que pueden impactar de manera significativa en la seguridad, en los derechos fundamentales, en los intereses públicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, aplica todo el tema de infraestructuras críticas, ¿no?, y la IA en contextos educativos, el tema del empleo y los recursos humanos, de cómo las máquinas van a sacarnos o no. Yo aquí tengo una opinión que luego voy a dar, ¿no? Trabajo, y el tema de servicios esenciales como sanidad y justicia. Luego estaría riesgos limitados, que nos hemos quedado aquí con, ¿no?, los chatbots, para sintetizar, que son pues un riesgo limitado. Y luego estarían los riesgos mínimos, ¿no?, que estos serían pues los que ya estamos en nuestro día a día tenemos, como sería el tema de cuando un mail se nos va al spam, ¿no? Por ejemplo, sería esto de usar, ¿no?, la inteligencia artificial o los lo que es los algoritmos para nuestro beneficio del día a día ordinario, ¿no? Sería un caso de riesgos mínimos. Son estos 4. No me dejo nada y todo ha quedado claro, entiendo. Sí. Entonces, aquí, como ha dicho David, el tema básico es proteger el derecho del usuario, del consumidor, de la persona, ¿no?, del ciudadano. Y hablamos de temas de transparencia. Creo que estos 4 niveles de riesgo requieren pues un nivel de cumplimiento y un nivel de seguimiento. Entonces, aquí entramos en todo el tema de cómo tú garantizas desde la empresa o desde el sector público pues que das cumplimiento a los 4 niveles de riesgo. Entonces, ¿esto de quién se encarga de estar al tanto? ¿Es la empresa? ¿Hay un organismo público que vigila que se cumplan estos riesgos? Cuando no se cumplen, bueno, ¿es punible o no es punible? Hablamos un poco de esto, a ver. Bueno, tenemos la Agencia, ¿no?, Española de Inteligencia Artificial, que ya es un regulador en sí, ¿no?, que ya tenemos una persona nombrada, que es Ignasi Belda, y ya está en acción, o sea, ya vamos a tener su actuación en breve. Tenemos un año, todas las empresas que utilizamos la inteligencia artificial, para realmente verificar que no estamos diseñando nada que no entre dentro de estas
4 riesgos y a partir de ahí, pues esta misma agencia en España y en el resto de países europeos se encargará de verificarlo. ¿Es fácil o no es fácil verificarlo? Es igual de fácil o difícil que construirlo. ¿Vale? Siempre partimos de la base que cualquier sistema informático se diseña de una forma y debería estar, si está bien diseñado, debería tener unos puntos de control donde se muestra que está bien estructurado y funciona bien. Volvemos al ejemplo de las máquinas, ¿no? Nosotros sabemos si un coche funciona bien o funciona mal porque hay un cuadro de mandos y una serie de luces, ¿no? Bueno, pues cuando diseñemos estos programas o cuando estamos diseñando en Europa y usamos, ¿no? Porque también podemos usar herramientas digitales de otros territorios. Esto lo que tenemos que ser muy, muy exquisitos y verificar exactamente que tienen puntos de monitorización. Normalmente, y en la aviación ya ha pasado, los primeros aviones no tendrían cuadros de mando, pero ahora mismo cuando nos subimos a un Boeing es tan sofisticado el cuadro de mando que incluso avisa al piloto. Pues esta es la nueva área que tenemos ahora de oportunidad de negocio, ¿vale? Tenemos la IA en general de desarrollarla bien, puramente cumpliendo la ley, y ahora además tenemos un espacio donde podremos, ¿no? Alguien que se pueda dedicar a monitorizar, a indicar los puntos de control y a demostrar que realmente la inteligencia artificial es un beneficio para todos, porque al final estamos hablando que la herramienta nos ha de dar más conocimiento y nos ha de hacer más capaces a todos. ¿Queréis añadir algo? Yo, voy a hacer un poco de abogado del diablo. Venga, sí, casi hay un poco de debate. Durante todo el debate, pero es que tenemos que ser conscientes, en primer lugar, de que la inteligencia artificial, bueno, es un arma de doble filo, evidentemente, ¿vale? Pero ha sido una tecnología que, desde el punto de vista económico, ¿vale?, ha creado un gran impacto y seguirá creando un gran impacto. Aún así, también es cierto que las empresas le han temido desde el inicio. Y no solo le han temido, sino que además es una tecnología que es difícil de adoptar de forma productiva a la empresa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque requiere unos perfiles técnicos muy específicos, porque los sistemas de IA hay que mantenerlos, los sistemas de IA se tienen que reentrenar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, la adopción de la IA todavía no es 100% madura. No lo es. La empresa grande lo tiene bastante claro, pero la pyme no sabe manejar la IA. Y ahora encima le viene una regulación que se ha hecho rápido, pero que además es terriblemente intensa, porque son 400 páginas que mezclan cuestiones éticas, cuestiones técnicas y cuestiones de pura regulación, ¿vale? Tal como yo veo la IA y el uso que hago normalmente de él, yo creo que la IA tiene que estar unida siempre al ser humano. Por lo tanto, lo que es más importante es la perspectiva ética. Si la perspectiva ética a nivel social no hay una educación y no hay una propugnación de que tiene que existir un binomio siempre IA-ser humano, por más que regules, pongas niveles, etcétera, etcétera, siempre estará la grieta donde la quieras poner. Internet existe y obviamente es una herramienta potentísima que tiene una capacidad de cometer, digamos, acciones incluso criminales, que es obvia. Pero nosotros tenemos que tener una parte ética y en la parte de la IA existe especialmente, o debe existir especialmente, esta sensibilidad. Desde el punto de vista científico, nosotros cuando hemos trabajado con un sistema de inteligencia artificial, digamos, autónomo, son sistemas de inteligencia artificial que todavía no existen o no deberían existir, porque no puedes dejar un sistema de inteligencia artificial, por definición, tomar decisiones, más aún si es crítico. Aún así, cuando hacemos pruebas, nosotros vemos que tiene un acierto concreto, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestro centro hemos trabajado mucho tiempo en la detección del cáncer de pulmón mediante inteligencia artificial, ¿vale? Aquí, ¿qué pasa? Que cuando tú haces esta detección, estás trabajando con modelos que no los has hecho tú, que ya están hechos. Ese problema. Y que son opacos. Y que necesitamos que sean opacos. ¿Por qué? Porque son muy precisos. Cuando no son tan opacos, son entendibles, pero no son tan precisos. Aún así, te dicen que la probabilidad de que tengas un tumor es del 70%. Si tú le dejas tomar esta decisión, esto es terriblemente peligroso. Pero si tú
le das esta información al facultativo, él lo revisa y llegamos a un acierto de más del 90%. Más que el humano. Más que el humano entrenado. Total. Entonces, esta es y tiene que ser la filosofía. ¿La ley ayuda a hacer esto? Yo creo que no. Yo creo que la ley... Yo creo que sí. Yo también creo que Yo sí. creo que no. O sea, la Porque- ley lo que hace es enrocarse en una serie de supósitos que, por supuesto, tiene que blindar, pero en el trasfondo de la ley no hay la voluntad o no se percibe la voluntad de que la IA es algo bueno siempre que se use a favor Mira, del ser humano. Has dicho has puesto un ejemplo de salud que yo creo que para todos los que estamos aquí puede ser el dato más sensible, ¿no? Entonces, ahora actualmente hay una ley que es la GDPR, que es la de protección de datos. Todos los que estamos aquí, alguna red social tenemos, ¿vale? Esto nos diríamos un impacto geopolítico, ¿vale? Y cuando digo geopolítico me refiero a la normativa muy laxa americana y a la no normativa asiática, ¿vale? Y nosotros estamos en medio. Pues el ejemplo de salud que has puesto es perfecto. Para hacer un estudio sobre un cáncer de pulmón, ¿qué utilizaremos? ¿Una IA que hemos hecho nosotros con menos recursos o una IA muy entrenada? Sí, es muy fácil. Para ese facultativo, todo el dato de nuestro usuario final, nuestro nombre y nuestro apellido, lo anonimizamos, ¿vale? Y solo tiene que trabajar el dato en bruto. ¿Por qué tiene que tiene que utilizar los datos médicos? Y eso es independiente al nombre y apellido. Claro. Con lo cual, este marco regulatorio lo que viene es a controlar esta parte. Y tú dices, ¿control es igual a poner a barreras? No, porque se está hablando que Pero- en Europa vamos a tener un iPhone americano y un iPhone europeo. O Pero que vamos a es- tener un Facebook americano y un Facebook europeo. Pero es diferente, es decir, una cosa en la que estoy totalmente de acuerdo y creo que está más en la parte de la GDPR es en dos cosas. Proteger el dato privado, esto es evidente, si yo quiero entrenar un sistema de cáncer de pulmón, me da absolutamente igual y es más, tengo que garantizar que las personas que han querido participar en este entrenamiento no las conocemos, ¿vale? Y tienes que ser informado. Es decir, tú tienes que dar tu consentimiento de, perdones, sus resonancias magnéticas van a Sí. ser usadas para entrenar un sistema. Correcto, pero el Pero- consentimiento cuando lo das y tú mandas tus datos, aunque tengas el consentimiento y se lo mandas a una IA pública, el problema es quién es el garante, quién te garantiza a ti que esos datos Sí. no se los quedan o los utilizan para otro estudio. O Esto- para tener todavía más conocimiento para el siguiente estudio. Entonces, yo creo que el marco, lo que viene, hay una frase que me encantó el otro día con la asociación y es que la inteligencia artificial, en este marco hay una palabra que para mí es muy importante, supervisión humana. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos estar trabajando con herramientas, podemos estar trabajando con tecnología, pero detrás hay unas personas que le tienen que poner coherencia y, como dice la normativa, dentro de los múltiples puntos, la supervisión humana lo que va a hacer es que te permita tener un diálogo, ¿vale?, para poder ver si lo que estamos haciendo tiene sentido o dónde acotar esa parte privativa, que era lo que estaba intentando explicar. Dejadme que quiero dar la palabra también a Sí. Alexandra, que nos hable de ética. Luego Monse también quería añadir algo de lo que estaban comentando. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con Lali. Yo creo que los sistemas de inteligencia artificial no solo tienen que basarse en una legislación, sino que hay parámetros éticos que aún no han sido incluidos en la legislación y se tienen que tener en consideración siempre. De hecho, y aquí voy a hacer una pequeña aportación, si me lo permitís. En la institución en la que yo trabajo hemos creado un modelo de autoevaluación que tiene el objetivo de ayudar a las personas a identificar si su sistema de inteligencia artificial es coherente, no solo con la ley de la inteligencia artificial, sino con mucha otra normativa aplicable, incluida el Reglamento de Protección de Datos. Pero que además hemos enfatizado que se tengan en consideración parámetros éticos que además no hemos decidido nosotros, sino que se basan en documentos preexistentes tanto de la Unión Europea como otras organizaciones, como por ejemplo la UNESCO. Entonces, eso por un lado, pero por el otro creo que precisamente como la ley de la IA partió de estos primeros principios éticos, que, por cierto, el modelo, por si alguien lo quiere buscar, se llama Modelo Pío, que se me había olvidado mencionarlo y está disponible en catalán, inglés, español, así que si no sabéis catalán no es un obstáculo.
Pero por donde iba, creo que precisamente como la ley de inteligencia artificial se articuló a partir de esos siempre principios éticos promovidos desde las instituciones europeas, creo que esa parte legislativa nos ayudará a crear un mínimo estándar de exigibilidad respecto al cumplimiento de esos principios éticos. Porque el problema con la ética es que, aunque es indispensable, nosotros como usuarios finales, como personas impactadas por el uso de la inteligencia artificial, tenemos muy pocas herramientas para exigir el cumplimiento de esos principios éticos. Entonces, por lo menos yo como jurista no veo pocas soluciones que sean tan buenas como una regulación de mínimos. Y aquí quería hacer un pequeño inciso, que es que aunque se pueda parecer que la ley de inteligencia artificial tenga un número muy grande de requisitos y que sea un poquito difícil poner en marcha, sobre todo para algunas compañías que a lo mejor no tienen la capacidad, la manera en que está redactada se ha hecho de manera liberada para que sea muy flexible ante nuevos avances tecnológicos. Que puede ser que en un futuro nos demos cuenta de que habrá que hacer una reforma grande porque la tecnología avanza y a lo mejor no sabemos dónde vamos a acabar, desde luego, pero hay herramientas para utilizar dentro de la propia ley para coger la normativa existente, adaptarla a todo lo que pueda venir e incluir y excluir categorías de riesgo en todos los estados, en todos los estados de categoría de riesgo que ahora están incluidos en la ley. Totalmente, esto es lo que es más importante, ¿no? Estamos hablando muy generalizando, ¿no? Una ley que en el fondo una ley es de protección, ¿no? Hemos hablado de la normativa de los estándares industriales, pero aquí ya nos vamos a una ley que es de protección de ciudadano. O sea, no es una ley porque sí, es una ley que nace porque hay unos riesgos hacia todos y cada uno de nosotros. Cuando hablamos de ética es fácil hablar de ética, pero si profundizamos, la ética es el ethos. Es nuestro carácter. Aquí todos los que estamos aquí tenemos carácter distinto. Nivelar la ética que tenemos todos nosotros a unos valores no es algo que podamos hacer, y aquí los expertos, en un segundo. En cambio, utilizar un chatbot mañana lo podemos hacer, ¿no? O ahora. Entonces, este equilibrio entre lo que es la innovación tecnológica y lo que es la protección de derechos, y ya os digo, derechos humanos, estándares, o sea, principales, fundamentales, que hemos tardado muchos años en tenerlos, no está en contraposición. Es una ley que en este sentido es abierta, que da espacio a la innovación y que nos requiere a los tecnólogos trabajar en esto. Entonces, aquí es el esfuerzo que podemos hacer en Europa para trabajar en herramientas de inteligencia artificial útiles para todo el mundo, no solo para Europa, sino para todo el mundo. Comentaros que esta ley está siendo algo que está siendo analizado tanto en Asia como en Estados Unidos. De hecho, en California ya está habiendo una primera, ¿no? una segunda derivada de la ley europea, porque igual que pasó con la ley de protección de datos o la ley de cookies, están viendo que de cara al ciudadano da una protección que si no, no la tenemos en el espacio digital. O sea, es como ir en un avión sin ningún tipo de protección. Pues sí que podemos volar, pero igual no nos gustaría tanto incrementar, ¿no? la probabilidad de pérdida del avión o de muerte, ¿no? Esto es lo mismo que hemos de pensar en el caso del digital. David. Yo voy a apuntar dos cositas, porque creo que vamos justos de tiempo, pero muy chulas, para que veáis que vamos a estar totalmente seguros. Nosotros estamos creando tecnología que se llama una Wallet. Todos los que tenemos aquí tenemos una app con un supermercado, con diferentes sitios donde estemos suscritos. Con este e-wallet, una de las cosas que vamos a hacer es pedir la autorización al usuario final de sus datos, ¿vale? Y esto en las empresas ahora mismo hay una recolección de datos donde no se nos está pidiendo el consentimiento para determinadas cosas. Y por último, una de las tecnologías para dejar tranquilo a toda la mesa más legal, somos muy imaginativos con los nombres, le hemos llamado criptonimia. Nosotros vamos a poner en medio de las guías públicas y los datos de los usuarios algo que va a hacer que sea capaz de traducir nuestros nombres para poder anonimizar esta tecnología y poder utilizar las grandes guías. O sea, que cuando hagamos una videoconferencia y quede grabada el acta de esta videoconferencia, ¿vale? Nuestros nombres estarán cambiados. David será Joana, Joana será David y estaré cambiado. Con lo cual, estaremos tranquilos que aunque haya IAs donde su regulación sea más laxa, hay tecnología, y termino,
que va a permitir que se pueda aplicar esta ley y que estemos todos más tranquilos. Bueno, es un ejemplo de cómo las empresas están adaptando sus servicios a la nueva Correcto. normativa. Nos quedan 2 minutos. Yo quería añadir una cosa que no hemos hablado, pero que me sale a veces mi sombrero de cuando estaba antes en la Generalitat, que hemos hablado mucho de las personas, ¿no? Del derecho a estar informados, del derecho a preguntar, o sea, para mí el reto es cómo llegamos a estas personas que no están hoy aquí, ni trabajan en empresas de industria, ni están en el sector público, ni están en Bruselas. O sea, el usuario de a pie, de que, ¿no? que está un poco todo el tema de la brecha digital que sabéis que existe, ¿cómo se entera? O sea, aquí el sector público tiene que hacer un esfuerzo para dar a conocer esta ley al usuario, ¿no? Bueno, a todas las personas de la sociedad, porque son quien al final, para quien está hecha la normativa, con lo cual tienen que aprender. Y para acabar, en un minuto, que tú has empezado con esto, os quería saber vuestra opinión sobre si creéis que el hecho de legislar en Europa nos hará más o menos competitivos a nivel de continente, ¿no? Es decir, se ha hablado de los 2 modelos que todos conocéis, el modelo, ¿no? Pues más de China, donde pues el Estado es quien tiene el control, ¿no? Del mundo tecnológico, el modelo más americano, ¿no? Que está a manos de las corporaciones, el modelo europeo, que es este modelo de en medio, donde pues nos cuesta mucho ponernos de acuerdo, pero que tienen la valentía de al menos legislar, ¿no? Y intentando poner la sociedad o las personas en el centro. En 15 segundos, tú has dicho que no estabas que crees que llega demasiado temprano. Yo quiero matizar porque parece ahora aquí que soy una descerebrada que no quiere que se legisle nada, ¿eh? Yo estoy totalmente a favor de la ley. Solo digo que la ley en sí, desde una perspectiva jurídica, es muy buena, muy necesaria. Desde una perspectiva de implementación es muy compleja y va a parar desarrollos que son buenos y los va a parar. Entonces, Europa siempre ha estado, digamos, el continente legislador. Está bien. ¿Vamos a perder competitividad? Yo creo que inicialmente sí, pero después la recuperaremos. Igual que pasó con la GDPR, pues lo mismo, después la recuperaremos. Y siempre seguiremos siendo el continente a favor de los derechos humanos, lo cual a mí me hace sentir muy orgullosa de pertenecer. Muy bien. Simplemente seamos conscientes de que hay una serie de desarrollos técnicos que son buenos y son buenos para la sociedad, que de forma, digamos, contralateral, la ley los va a parar. Muy bien. Alexandra. Sí, totalmente de acuerdo con Lali, pero me gustaría añadir un punto para informar, que a lo mejor no todo el mundo conoce porque creo que no se toca tanto cuando se habla de la ley de inteligencia artificial, y es que me parece que un punto muy positivo de la ley es que prevé en su propia normativa que no solo se aplica a aquellos sistemas que se desarrollan en Europa, sino a todo sistema que quiera ser comercializado en Europa. Sí, sí. ¿Eso qué quiere decir? Que como si la Microsoft- GDPR. Exacto. Si Microsoft ahora quiere introducir un sistema de inteligencia artificial dentro de la Unión Europea, tendrá que cumplir con la normativa de la inteligencia artificial. A mi parecer, eso hace que cualquier problema que pueda haber con la competitividad se nivele. Y no solo es aplicable a los sistemas que se comercialicen, sino a todo aquel resultado producido por un sistema que quiera introducirse. Me explico. Si una persona ahora en Madagascar escribe un libro con inteligencia artificial, se puede hacer, quiere vender este libro en librerías de aquí de España, tendrá que cumplir el sistema que ha utilizado para redactar ese libro, redactar entre muchas comitas, con la normativa de la AI Act. Entonces creo que eso es beneficioso para ayudar a la competitividad de las empresas europeas. Tú, Montse, desde tu punto de vista de ahora estás en el sector privado también, ¿crees que nos va a restar competitividad o no? No, yo creo que nos va a sumar, porque hacer cosas fáciles como que las puede hacer todo el mundo, pero hacer cosas sofisticadas y buenas no las hace todo el mundo, ¿no? Nosotros en Europa ya tenemos ejemplos, ¿no? Tenemos grandes compañías de aviación, tenemos muchas compañías que durante muchos años se han mantenido cuando en otras latitudes no se han mantenido, ¿no? Tanto en sistemas de información como en muchos sectores. Entonces yo aquí lo que sí que llamamos a ese conocimiento que sabemos que tenemos en Europa, o sea, nosotros tenemos pues mucha gente que sabe mucho, que es muy talentosa, que programa muy bien y que si tú les das un reto que es, oye, además ha de ser productivo, pero además ha de ser protectivo, ¿no? Y ha de ser, tenemos los mejores, y tú lo sabes, tenemos los mejores hackers éticos, ¿no? De muchas latitudes. O sea, nosotros sabemos que cuando haya una brecha de seguridad tenemos unas fuerzas digitales que la saben cubrir. Pues ese es el reto. O sea, animar a todo el mundo a entender un poco qué hay detrás de estos móviles, qué hay detrás de las aplicaciones de IA y trabajar y aprender, porque tenemos un entorno maravilloso, estamos creando un nuevo mundo.
David, para terminar Sí, el debate. por dar el dato, el tercer país a nivel mundial en cuanto a capacidades de ciberseguridad. Y esto no lo sabemos y hay que decirlo. Yo creo que claramente la ley nos va a hacer mejores, va a hacer que peguemos un salto cuantitativo y cualitativo, porque antes lo he explicado con el concepto de sandbox, pero por dar otro dato, estamos en Europa y estamos en Barcelona. Aquí a 10 minutos tenemos el Barcelona Supercomputing Center, que es el ordenador más potente de toda Europa en cuanto a cálculo, ¿vale? El otro día estuvimos con ellos en un seminario y están instalando el primer ordenador cuántico, con lo cual, entre que tenemos las mejores escuelas de negocios y que tenemos las capacidades y la tecnología, nos dará un salto el tener regulada la inteligencia artificial, que redundará en tener tecnología propia aquí y no tener que depender ni de la americana ni, por supuesto, de la asiàtica. Molt bé. Doncs moltes gràcies per la vostra assistència, gràcies als ponents per compartir taula. Espero que us hagi agradat el debat que hi ha hagut i ara, si teniu dubtes, quan acabem ara entremig, podem fer una xerrada allà dalt. Moltes gràcies. Por las dudas cuando terminemos, que si no tenemos todavía muchas más sesiones. Gracias por participar. Hubiéramos estado mucho más rato hablando sobre esta ley de inteligencia artificial europea, porque los retos que genera son muchos, las preguntas y las incógnitas también. Ha habido discrepancia, que eso está muy bien a la hora de haber una charla de estas características, porque siempre dinamiza mucho más y el público también lo agradece. Yo me ha sorprendido lo de una ley que llega demasiado pronto. La ley siempre se dice que va tarde y esta vez en esta hemos escuchado este tipo de frases. Gracias a todos por participar, a los ponentes, a la moderadora, gracias a los que habéis estado aquí y nosotros en unos minutos volvemos porque nos espera ya la última sesión del día, el panel dedicado al empoderamiento de la mujer en la era digital. Gracias. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona means relaxing. It means flying. Barcelona means discovering. It's sharing. Barcelona means touching the sky. Barcelona means stopping time. Barcelona is life. It's love. Barcelona is unique. It means countless likes. Which Barcelona do you know? Discover them all at barcelonaismuchmore.com. Por fin un banco que trata a las empresas como personas. Ibercaja, el banco del vamos.
Más de 314 millones de pasajeros han pasado por los aeropuertos del Grupo AENA en España y en el mundo. Un 23% más que en 2019, antes de la pandemia y anterior récord, y un 16% más que en 2022. En AENA hemos vuelto a demostrar que los nuestros son los aeropuertos más seguros, eficientes, sostenibles y acogedores del mundo, catalizadores de la economía y el turismo. AENA, aeropuertos para ti.